Empezamos. Buenas tardes, buenas noches para todos. Vamos entonces a comenzar a seguir nuestro estudio de Tito y quisiera pedirle a la hermana Judith, que ya te veo ahí, que nos dirijas en oración para comenzar. Por ser la valiente de quedarte ahí. Vale, bueno, oramos. Padre, bendecimos tu nombre una vez más en esta tarde, Señor. Nos gozamos, Señor, en ti, porque una vez más estamos, Señor, reunidos en tu nombre, Padre, para escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, maravilloso que tú nos permites, Señor, a través de este medio, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Y seas tú, Señor, usando a nuestro hermano, quien lleva la dirección de este servicio, Señor, y que cada cosa, Señor, que escuchemos, Señor, cada cosa que leamos en tu palabra, Señor, sea productiva para nuestras vidas, Señor, sea de edificación, pero por sobre todo, Padre, que lo podamos llevar a la práctica. Padre, trata con nosotros de manera especial, Señor, y mira, Señor, la necesidad que cada uno tenemos, Señor, en lo espiritual. Te adoramos, Señor, y queremos honrarte en todo tiempo, Padre. Pedimos tu dirección, Señor, en todo momento, y que sea tu hermosa presencia en nuestras vidas en todo momento, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermana Judith. Hace 8 días hablamos del capítulo 2 de Tito y venimos hablando de los temas doctrinales que toca Pablo a Tito, ¿no? Y recordando que él quería que tuviera en cuenta la sana doctrina y clara las buenas obras. Y así compactar. Y como hemos visto, a veces el pensamiento que tenemos de obras son de cosas que hacemos, pero si se han dado cuenta, las obras que este texto nos habla no son que hacemos, sino que somos. Son las cosas que no las realizamos, vamos a lavar la loza, vamos a tender la cama. No, de ese tipo de cosas no son acciones que realicemos, sino son acciones que demuestran quiénes somos. Entonces, el libro ha venido muy de la mano con la doctrina y las buenas obras y mostrando las buenas obras más como frutos del Espíritu Santo, que en realidad lo son. Es una labor increíble que él hace en nuestras vidas y eso era lo que Pablo quería que Tito les enseñara a los cretenses. Entonces hoy vamos con el capítulo 3 de Tito y ya con ese capítulo prácticamente terminamos. Entonces, quisiera que viéramos que en el capítulo 3, versículo 3, Pablo le dice a Tito lo que éramos. Le recuerda la vida anterior. Entonces aquí vamos a encontrar algo que va a pasar. Y es que ¿por qué le recuerda hasta ahora la vida anterior y por qué no desde el principio? Pues que somos esto, o hicimos aquello, ¿no? Hasta el capítulo 3 él presenta y dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos. Y empieza a hablar de toda la vida del creyente. Entonces aquí sí quisiera que meditásemos un poquito, aunque ya lo hemos hablado, y es que es un tiempo pasado y estas cosas quedaron en el pasado. Entonces, como que nos empieza a confrontar que éramos, ¿sí? Y si seguimos siendo necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Entonces es como es como el preámbulo de lo que va a venir y por qué lo coloca ahí. ¿Por qué le quiere recordar a Tito todo lo que éramos? ¿Será que quiere enseñarle algo a él?
¿Será que quiere que él aclare algo? Porque si cada uno de estos sustantivos, acciones, nosotros las pensamos en nuestra vida, pues nos pudiésemos confrontar mucho. Si éramos, entonces no debemos serlo. Y si lo somos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo está nuestra relación con Dios o inclusive con nosotros mismos? Y bueno, así es que él empieza hablando, pero hay una cosa que eso me aclara a mí, que tiene que ver con algo que el tema que hemos venido hablando, y es de la salvación. Eso quiere decir que nosotros no somos salvos porque hagamos algo o porque seamos algo, porque realmente lo que muestra esto es que somos malos o somos pecadores, llamémoslo así. Y por ser pecadores, entonces la salvación no depende de nosotros. Es algo que él quiere aclarar acá. Entonces lo primero que hace es recordarlo. Recordar para que cada uno como que refresque, como que se acuerde de lo que era, ¿no? Esto me hace pensar que en la vida cristiana a veces eh, nos olvidamos que éramos pecadores, nos olvidamos de dónde salimos, nos olvidamos de dónde estábamos y a veces juzgamos. Y yo creo que aquí Tito no da Pablo no le da una oportunidad a Tito para que cuando comparta con los hermanos, ellos digan, es que nosotros ahora somos y se les olvide. No, aquí recuerda. Y saben una cosa, no es el único, no es la única carta que él hace esto. Si ustedes recuerdan la carta de Romanos, habla cuál era la condición del hombre. Antes de hablar habla primero del pecado y luego sí habla de la salvación. Y termina en un versículo que creo que todos no sabemos, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, después de hacer todo un examen del ser humano. Aquí pasa lo mismo, para comenzar con el versículo 4. Entonces es para que pensemos de qué le va a hablar Pablo a Tito. Dice, pero, o sea, ustedes eran todo esto, éramos todo eso, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Es la razón por la cual Él escribe ese versículo anterior y recuerda lo que somos, lo que éramos, lo que éramos. Y el pero, que es el contraste, es la palabra manifestó, que se usa nuevamente en esta afirmación doctrinal. Capítulo 1, versículos 2 y 3, habla de que se manifestaba. En el capítulo 2, versículo 11, habla del manifestado. Y en el 2.13 habla de la manifestación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta palabra de manifestación, de que se manifiesta, es una palabra clave dentro de este libro. ¿Qué se manifestó? La pregunta es, ¿qué se manifestó en esta capítulo 3? ¿Qué es lo que se manifiesta? La bondad de Dios. Ok, entonces se manifiesta la bondad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios? ¿Cómo? Con Cristo muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Bueno, Dios envió a su Hijo, pienso yo. Por misericordia. Será, me encanta cuando solo miramos lo que dice el texto. Y en ese versículo 4 hay unas palabras bien interesantes que hace cómo manifiesta la bondad, o sea, lo mejor, lo bueno. Su ¿Cómo amor. lo manifiesta? Ya.
¿Su amor hacia quién? A nosotros. De nosotros. Hacia la humanidad. Y esto sí tiene que ver con algo que él viene diciendo, porque recuerdan que en el versículo, en el capítulo 2, él había hablado de la salvación para todos, ¿se acuerda? Capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Sí se acuerdan? Y aquí en este versículo 4, entonces aquí vuelve y dice que ya su gracia está allá y ahora muestra su amor hacia quienes, hacia la humanidad. Entonces creo que el pensamiento de salvación para todos está en la carta. Entendiendo bien, si lo recordamos uno a uno, cuando los escogidos, todos fueron escogidos para ser santos y sin mancha. Entendiendo esto, entonces es claro que en Tito la salvación es para todos. Amén. Es para todos y aquí vuelve y lo dice. Antes con su gracia y ahora con su amor. En el capítulo dijo, no se lo merece el hombre, pero Dios quiere darlo. Y ahora dice acá y muestra qué es lo que mueve a Dios para darle la salvación al hombre. Es su amor. Entonces, su favor inmerecido y su amor aparecen al mismo tiempo. Ahora sí, como dijo la hermana. ¿En quién? Si se dan cuenta cómo habla ahí, dice cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Qué podemos entender ahí nosotros? ¿Qué pudiésemos entender? Jesús es Dios. Ah, gracias, hermano. Dio a conocer a Jesús. Sí. Dios lo nombra como Dios. Esto es algo que de pronto nosotros no lo percibimos, pero es muy grande lo que él está diciendo. Recordemos que hay un libro que se llama Juan, que está dedicado solamente a mostrar la divinidad de Dios. Desde el versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 21 muestra la divinidad. Y ahora Pablo muestra la divinidad, hace igual a Dios como Jesús, no hace ninguna distinción. Y es algo que nosotros deberíamos pensar. ¿Realmente creemos que Jesús es Dios? Amén. ¿O solamente vemos a una persona crucificada, porque es un humano el que está crucificado, que está derrotado aparentemente, que no respondió, y ese es el que tenemos? ¿O lo entendemos que es Dios hecho carne? Es bueno que nosotros pensemos en eso, porque a veces podemos creer, pues yo les comparto, de pronto aquí en esta iglesia no pasa, pero en otras iglesias sí me ha llamado la atención cuál es el concepto que tienen de Jesucristo. Y aquí es claro que si Él se manifestó y manifestó su amor, pues Dios mismo lo hizo en Jesucristo. Está diciendo bien claro que Él no los está separando, de hecho. Entonces, Jesús es el cumplimiento y la demostración de la gracia y de la bondad y del amor de Dios. Amén. A veces nosotros nos preguntamos, ay, ¿cómo podemos ver la gloria de Dios? ¿Será que nos toca como Moisés, que la gloria de Dios le llenó y le tocó quitarse el calzado de sus pies? Pues la gloria de Dios se nos revela a través de Jesucristo, con su gracia, con su bondad y con su amor. Y eso es algo que el ser humano no se merece, porque aquí vuelve y lo repite, no lo merecemos porque sencillamente éramos pecadores. Entonces aquí, yo no me acuerdo si es la hermana Belén la que hace 8 días me preguntaba algo de la vida cristiana. Aquí es donde nosotros podemos descargarnos. A veces nos llevamos una carga encima de nosotros que es el pecado. Voy a no pecar, tengo que ser santo, voy a no pecar.
Y pasa el tiempo y resulta que si mi debilidad es decir mentiras, las digo y las digo y las digo, pero yo sigo cargando, yo quiero no pecar. Y resulta que cuando yo hago eso, no estoy entendiendo lo que pasa cuando yo recibo a Cristo. Esa carga, Él me la quita. Ya no tengo que cargar el pecado, ya no tengo que cargar mis pecados, porque Él los cargó ya. Y si yo creo que Él los cargó, entonces se los entrego a Él y ya no soy eso. En la vida cristiana, nosotros decimos recibir a Cristo, pero no nos despojamos de nada. Y por eso el viejo hombre sigue. Pero es como la concepción que nosotros tenemos de recibir a Cristo, ¿no? Oramos y ya, pero yo sigo así, entonces tengo con mis luchas y efectivamente las luchas siguen, pero si yo entiendo el plan de salvación, que Él me ama, que su infinita bondad y su gracia están sobre mí, entonces yo puedo descargar y decir, ahora sí entiendo por qué éramos. No éramos por nuestras fuerzas, éramos porque Él murió por esos pecados. Entonces, cuando yo entiendo que Él murió por el pecado, ya el pecado no me gobierna. Ahora me gobierna Cristo. Razón por la cual yo le puedo decir al pecado, no. Entonces, cuando entendemos la salvación y a veces pensamos que la salvación es como, bueno, cuando Él venga, entonces ya cuando Él venga, claro, ya me voy con Él, entonces ya va a pasar. Y es ya. Por eso Él dijo, Jesucristo cuando estaba en la tierra dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es ya, no es después. Entonces, esto que está pasando acá, la salvación y la manera de vivir tienen mucho que ver. No que porque yo sea bueno, soy salvo. No, porque ya vemos que somos pecadores. Soy salvo solamente por la gracia, la bondad y el amor de Él hacia nosotros. Amén. Y eso me hace descansar a mí. Porque también descanso cuando pienso en el pecado, cuando pienso en mis debilidades, cuando pienso en todo lo que me tienta. Y cuando yo veo eso y entiendo que es en Él, que puedo descargarme, que puedo decirle, mira, Señor, tengo un gran problema con este asunto. Y Él viene y ahora vamos a ver cómo es que obra esa, porque no estamos solos, adicionalmente. Entonces Jesús es el cumplimiento y la demostración de la gracia, de la bondad y el amor de Dios. Ahí vemos su gloria. En el versículo 5 dice, Él nos salvó, listo. Y ahora sí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y está el contraste, sino conforme a su, ¿qué? Misericordia. Aquí sí tengo que partir este versículo porque es como muy interesante. ¿Hay otro texto en la Biblia que nos habla de esto o no? ¿Ustedes qué dicen? Que solamente está aquí en Tito, capítulo 2, 5. ¿Ustedes qué dicen? ¿O habrá otro texto en la Biblia que hable algo parecido o no? Que ustedes sepan, ustedes saben mucha Biblia, yo los he escuchado, así que ayúdenme. ¿Será que hay otro texto que habla parecido o no? Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Sigue, Y esto no es de vosotros, sigue, es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. clarísimo. Efesios, ¿sí? Efesios 2, 8, 9, sí. En realidad casi en todo Efesios 2 podemos encontrar hasta el versículo 10. Clarísimo, está diciéndole exactamente lo mismo que le dijo a los efesios. Está dejando claro, o sea que esto sí es doctrina que es muy clara y tiene que ver con la salvación. Somos salvos no por nosotros, sino es el resultado de lo que hizo Jesús. Y lo hizo por amor, bondad, gracia. Y ahora viene hablando de otra palabra que encontramos ahí y es
Es el contraste, sino conforme a qué, hermana Judith, a su misericordia. Entonces, mire cuántos elementos encontramos en la salvación. A veces nosotros no la vemos así, pero ya llevamos muchos elementos. No quisiera olvidarlos, sino que siempre los tuviéramos en cuenta. Gracia, bondad, amor, misericordia. Mire cuántas cosas nos muestra de Dios el plan de salvación. Y entonces él deja claro eso, que todo lo que estamos hablando, las personas son salvas por lo que creen en lo que hizo Jesús. Aquí el centro realmente es algo bien particular, es como lo llamaríamos en griego, es un pasivo. Es la obra de Cristo, lo que Él hace, lo que Él hizo, recae sobre mí y yo salgo beneficiado. Y la salvación es exactamente centrada en Cristo y toda su obra recae en nosotros. O sea que es de parte totalmente de Dios la salvación. Eso es claro, pero mire cómo lo podemos entender, porque hay otras personas que nos lo muestran de otra manera. Pero sí es cierto que la salvación viene completamente de Dios. Él hace todo, pero el beneficiado es el ser humano, la humanidad, los hombres. Y sigue. Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación, ¿de quién? En el Espíritu Santo. Entonces ahora sí, recuerden que aquí muestra al Padre, a Dios, a Cristo y ahora al Espíritu Santo. Están los tres actuando en el plan de salvación. Cada uno tiene su papel, cada uno lo desarrolla. Y ahora para nosotros, ¿quién es el que nos ayuda entonces a seguir con ese plan? Bueno, a seguir, a disfrutarlo. Lo que pasa es que de una manera en que nosotros no creemos, porque aquí hablan de dos palabritas fuertes, ¿cierto? Pero entonces, ¿tiene que ver el papel del Espíritu Santo o no en la salvación? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús cuando iba a comenzar su ministerio, que es bautizado, ¿cierto? Entonces estaba allá y cuando bautizó hubo una voz que dijo, este es mi hijo amado, ¿cierto? ¿Y qué descendió? Una paloma. El Espíritu Santo se posó sobre él, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan que cuando Jesús estaba en la cruz, él ya estaba, dijo, ¿en qué dijo? En tu nombre encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Y entonces aquí vemos que la obra del Espíritu Santo, que estuvo también con Jesús por ser Dios mismo, está con nosotros. Y eso es una gran noticia. Amén. Porque así como estuvo con Jesús, pues va a estar con nosotros. Hay una pequeña diferencia. Es que nosotros necesitamos, ahí hay dos palabras, ¿cierto? Regeneración y renovación. Regeneración significa ¿qué? Nacer de nuevo o renacer. ¿Sí? Renacer o nacer de nuevo, esa es la regeneración. Entonces, ¿quién, por medio de quién es que podemos hacer esto? ¿De quién? El Espíritu Santo. Claro, gracias, hermana. Entonces nosotros somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo a través del Espíritu Santo, lo que no entendía Nicodemo. ¿Cómo así? Esa es la palabra que Jesús estaba usando, que tiene que ser regenerado, tiene que ser hacer de nuevo, pero ¿cómo así? ¿Viejo va a entrar otra vez al vientre de mi madre? Es a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ahora este versículo
5 segunda parte, sí me da ahora claridad al que me carga, que es el versículo 3 de lo que yo era. Ahora sí podemos entender qué es nacer de nuevo. Ahora sí podemos ver cómo es la regeneración. Porque éramos significa que ya no lo son, que ahora nace algo. Y entonces, si no tuviésemos esas cosas que vemos en el versículo 3, ¿cómo sería nuestra vida entonces? ¿Cómo nos podríamos llamar? A ver, no entendí. Perdóname. No entendí la pregunta. Voy a replantearla. Si regeneración significa tener un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ¿qué significa que nosotros hayamos nacido de nuevo y entonces hubiésemos dejado el versículo 3 a un lado? ¿Cómo nos podríamos llamar? Pues una vida nueva, ¿no? En Cristo, en Sí, el sí, sí, Espíritu. pero ¿y si esa vida nueva, hermana Judith, sin pecado, cómo la llamaríamos entonces? O sea, estábamos muertos en delitos y pecados, como dice la palabra. Sigue. Y si estábamos muertos y ya no Nuevas estamos, criaturas. entonces, ¿cómo estamos hoy? Nuevas criaturas. Y si ya no están los delitos y pecados, ¿qué debería haber hoy? Como dice la hermana, Santidad. somos nuevas Buenas obras. criaturas. Santidad. Una vida santa. O a lo mejor la pregunta no la entendemos. No, bien, ya dos respondieron muy bien, ya, muy bien, me alegra, los felicito. Claro, una vida santa. Ahora, ¿se acuerdan ustedes para qué somos escogidos? Buenas obras. No, para que No, por seamos alabanza, su gloria. santos y sin mancha. Y sin mancha. ¿Ves? Entonces, cuando eso sucede, es el Espíritu Santo que viene en nuestra vida y permite un nuevo nacimiento, permite que a esas cosas muramos y nacemos de nuevo, y entonces el plan de Dios para el ser humano se encamina. Podemos, y eso es grande. O sea, lo que yo estoy diciendo hoy, ustedes no se imaginan que entenderlo es bonito, porque quiere decir que cuando yo entiendo que soy pecador, entiendo la obra de Cristo, entiendo que es recibirlo a Él, que es vivir en Él, que es hacer su voluntad, el Espíritu Santo me ayuda a que lo que era malo en mi vida salga, y así es que me hace un nuevo Somos ser. renovados, como lo dice ahí. Sí, sí. No, des en cuenta que esto no se trata de una declaración de fe. Ujú. No se trata de decir yo soy de este o yo soy de aquel. Se trata de ser. Ujú. Entonces ahí sí entendemos cuando él dice que a los que los recibieron y a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como la doctrina y la palabra del Señor va uno hilando y hilando, y uno va entendiendo lo que a veces uno habla, pero allá aparte, aquí entonces podemos entender que hay un nuevo nacimiento. Y somos renovados. Ya no es el pecado, ahora es la vida y la voluntad de Dios, nosotros haciéndolas. Eso es lo que significa ser salvo. La pregunta que yo haría es, ¿lo somos? Porque si nosotros decimos que somos salvos, ¿realmente solo con decirlo es suficiente? No. Entonces, hermana Judith, dime, según No. esta palabra, ¿cómo sería entonces?
Tan solo con decir que somos salvos, pero si mi vida no da evidencia con mi comportamiento, con mi testimonio, con mis acciones, con mis actitudes, entonces está entredicho, ¿no? Mi salvación. Pero la pregunta es, porque aquí, y voy a meter allá el dedo en la llaga donde no me gusta, pero es, si eso es así, entonces la salvación se pierde. No. ¿Por qué no? A ver, yo creo que... A ver. Ahí me metí donde no era, pero bueno, dilo. Yo pienso que una persona que realmente ha entendido la salvación, que pues, se arrepiente y cambia, ¿no? Cambia su estilo de vida, deja atrás su vieja naturaleza, ¿no? Y lo que te decía, tenemos que dar evidencia que verdaderamente somos hijos de Dios con nuestra conducta. Bien, hermana con Judith. No es lo que yo diga, sino es, ¿soy realmente regenerado y renovado? Exacto. O sea, yo no voy, en otras palabras, yo no voy a perder lo que nunca he tenido. Exacto. Porque si yo entiendo el plan de salvación y si yo creo en la obra de Cristo y si yo creo completamente y me arrepiento, doy un giro a mi vida, el Espíritu Santo está en mí, empieza a que yo nazca de nuevo, a que sea una nueva persona, una nueva criatura, razón por la cual la gente entonces piensa que solo con hacer una oración o solo con ir a un lugar ya tienen la salvación. Y de eso no se trata la vida cristiana. Nunca. Entonces, decir que se pierde o no se pierde, yo no voy a perder lo que no tenga porque no lo soy. Y ojo, si Él está en mí, si el Espíritu Santo está en mí, si hace que yo nazca de nuevo, si yo soy una persona renovada, entonces ahora sí hago la pregunta, ¿perderé la salvación? No. No, la salvación no se pierde. ¿Y por qué no? Porque no soy yo, sino es Él. De eso se trata esto. De esto se trata entender el plan de salvación. Pero a veces nos descachamos pensando en cosas que no son. Y bueno, esto no es solamente que lo habla Pablo, lo podemos ver en Juan, en Pedro, el mismo, para seguir con el pensamiento paulino, 2 Corintios 5, 14, 21, dice que somos una nueva criatura, ya no más inútiles, ya no más desobedientes, ya no más esclavizados al pecado. Esas cosas mueren en nosotros. Ustedes se pueden imaginar el impacto que puede tener el mundo si nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios. Todo lo hizo Jesús. Todo es plan de Dios. Todo es obra del Espíritu Santo. Pero ¿sabe una cosa? Él nos dejó una tarea. Entonces yo pienso que cuando nosotros sacamos pecho, es que tenemos una gran responsabilidad en poder compartir todas estas cosas maravillosas con las personas. Pero ¿qué sucede dentro del cristianismo? Entonces, ¿qué está pasando? Porque los pastores y predicadores se enriquecen hablando de prosperidad. Otros de solo milagros. Otros de lo positivo de la vida. Ahora yo pregunto, ¿ese será el evangelio de Jesucristo? No. Mira, el Espíritu Santo
fue prometido por Dios mismo, ¿cierto? ¿O no? Sí. Y Él va a estar con nosotros siempre. Es derramado en los creyentes, en los creyentes, en los que creen, en los que son renovados, en los que son hechos nuevos. Para todo el que cree, recibe al Espíritu Santo. Aquí está escrito. Conforme a la misericordia, por medio de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. La obra la hace Cristo y en nosotros, o sea, lo que Él hizo nos hace a nosotros ser salvos y la obra de regeneración y de renovación la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora sí entendemos los frutos. Ahora sí podemos entender entonces por qué son frutos, porque es el resultado de la relación de Él en mi vida. Y allá es donde nosotros debemos apuntar. Cuando nosotros sabemos que una persona está llena del Espíritu Santo. Cuando su vida es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay nada. Esa es, ¿la queremos? Ahí está. Y fuera de eso tiene unos regalos, a unos apóstoles, a otros, bueno, a cada uno lo pone, lo capacita, le da la facilidad. Todo viene de Él, nada viene del hombre. Todo viene de Él. Y entonces es cuando nos renueva, cuando nacemos de nuevo, entonces empieza a cambiarnos. Renovación es cambiar, es cambiar, es cambiar. No voy a decir yo que eso es de la noche a la mañana. Ojalá se pudiera dar así. Pero no se da. También para que descansemos. El problema es cuánto me demoro yo en ser renovado. Yo hago una pregunta. Ustedes están allá en sus apartamentos. ¿Se imaginan ustedes cuando ustedes renovarían, si fueran sus apartamentos y los quisieran renovar, empezaran en verano y se llegara el invierno y ustedes no se han renovado en su apartamento y no ponen la calefacción? ¿Cómo sería entonces todo? Frío. ¿Cierto? Lo mismo nos pasa a nosotros con el Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos y lo resistimos, muchas veces lo contristamos, lo resistimos y no permitimos que Él entre a nuestra vida, que Él transforme nuestra vida, que Él la cambie, lo que nos cuesta. Si tengo muchos nervios, si tengo mucho estrés y no tengo la paz de Él, entonces permitir que Él entre, que Él renueve eso. Eso está en nosotros, ojo. Yo creo en Jesús, yo sigo siendo un humano, yo no soy Dios, como por ahí dicen que somos dioses chiquitos. No, yo sigo siendo un humano y esta carne es débil. Entonces, ¿a quién necesito? Al Espíritu Santo. Me gustaría leer, aunque no me gusta sacar un texto así, pero Juan 6:63 dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Entonces, el Espíritu da vida. Si yo no lo dejo, si yo no permito, si yo solo que digo, no, es que ya, aquí ya nomás no me vayan a hablar a mí de religión, ya no me vayan a hablar de Biblia, yo ya creí. ¿Será que realmente hemos creído? No.
Ahora, otra cosa que me encanta, que es un dicho que está por ahí muchas veces, que si queremos que el Señor nos hable a nuestras vidas, abramos nuestras Biblias y Él nos hablará, ¿cierto? Que Él habla a través de su palabra. ¿Y quién es el que quita el velo, el que da el entendimiento, el que nos pone el querer como el hacer? ¿No es el Espíritu Santo? Sí. Entonces, una pregunta que yo tendría, ¿dónde está el Espíritu Santo en nuestras vidas? Él mora ¿Dónde? en nosotros. ¿Cómo, hermana Isabel? En nuestro corazón. ¿Pero cómo? No entiendo el cómo. Sí, ¿cómo? O sea, tú dices una verdad, pero ¿cómo se ve reflejada esa verdad en la vida diaria? ¿Cómo? Ah, cómo se ve reflejado. Sí, Pues sí, tú lo dices muy bien, pero ¿cómo? por los frutos. Por todo lo que yo haga. Ahí sí. Ahí, entonces, ahora sí entendemos la relación de la sana doctrina con las buenas obras, con las cosas que yo hago, con las cosas que yo soy. Va pegado. No hay nada que me pueda separar. Si yo digo que recibí a Cristo, que yo sigo a Cristo, entonces mi vida debería estar llena de buenas obras, de todos los frutos del Espíritu Santo. De lo contrario, entonces, si algo está pasando, hagamos un alto y pensemos en nuestra vida. Si eso no se está cumpliendo, paremos. En vez de discutir, paremos y pensemos qué está pasando con nosotros. Es algo que sería muy interesante. Por ahí, en Romanos 8 dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos los que son guiados, son sus hijos. Es ahí donde nos podemos librar de ese pensamiento ahí teológico que a veces nos ponen como una camisa de fuerza. No, esto es igualitico, solo es de comprensión. Dice así en el versículo 6. Lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Ahí está si unamos el 5 y 6, está la Trinidad. La regeneración y renovación por el Espíritu Santo, que Él, Dios, derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cómo les parece ese texto? Amén. Bueno. Entonces, versículo 4, Dios nuestro Salvador. Versículo 5, Jesucristo nuestro Salvador. Eso nos habla. Entonces, Una preguntita, perdón. hermana Volviendo Isabel, al versículo 4, o sea, Dios nuestro Salvador, ahí no está haciendo referencia a Cristo, ¿tú qué crees? que sí. Amén. Y Amén, entonces, claro que sí. ¿me puede ayudar en dónde? Es como lo nombra. Es como lo nombra. Nombra a Dios. Y aquí mismo otra vez vuelve, en el versículo 6 dice que Él derramó. Está refiriéndose a Dios mismo, pero no está haciendo ninguna distinción, hermana Isabel. Dime, te escucho. A ver, ahí me perdí un poquito. O sea, ¿en cuál no hace distinción? ¿En el versículo 6? En el versículo 4. Ah, en el versículo 4 no hace distinción. No. O sea que ahí no No lo está hace. hablando de Jesucristo específicamente. Hermana, Jesucristo es Dios. Sí, pero me refiero de manera específica. Me refiero a, digamos, haciendo la diferencia en la Trinidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Él nombra, si tú me haces la pregunta, en el versículo 4 habla teos. Sí. En el griego es teos.
¿sí? O sea, hace referencia a Dios Padre, realmente. Ujú, La ok. palabra que está ahí es Teos, que es Dios, Teo. para ser más exacto. Ujú. Y creo que con eso te satisfago o todavía no. Sí, gracias. Es que yo cuando hice la Está bien. primera tarea, yo había marcado como una cruz porque pensé que estaba Ah, refiriéndose específicamente a Cristo. ya. O sea que por eso le hacía la pregunta, pero ya me queda más claro, gracias. Estoy acá en el griego verificando que lo que yo te diga sea cierto. Mira que dice JD, Christos Kai, Teos, sí, de Dios, Teos. Sí, así es. ¿Sabe una cosa? Se ve mejor en el griego que en el español, Sí. porque están los dos, sino que significa de Dios, termina de Dios. Tú, Teu, entonces de Dios, Padre, ¿no? Sin embargo, ahí habla nuestro Salvador y la palabra que usa es Christos, para referirse a Cristo, en griego. Entonces eso nos habla clarísimo, ¿no? Más en griego, sí. Mira, espera, dame un segundito. Hablo Entonces aquí sí. ahora. Claro, mira. Él habla, la palabra que él usa, sí, es Christos. O sea, la palabra de Salvador ahí es Christos, pero la palabra Dios sí es Dios porque es Teos. O sea, es Dios Cristo, o sea que sí está hablando de Cristo. Claro, está como Salvador, sí. Ojo, como nuestro Salvador, sí. Pero la palabra Dios que está ahí, de Dios, sí es tuteu, o sea, de Dios, O realmente. sea, es del Padre y del Hijo. Sí, señora, gracias. Entonces, si tú tenías a Dios, el triángulo, y luego Salvador, está bien si le pusiste una cruz. Ya. Hermana Isabel, ¿lo marcaste así? Solo yo lo había marcado todo, Dios nuestro Salvador como uno solo, porque Ok. yo sé que Cristo es Dios, entonces Dios nuestro Salvador como uno solo. Claro, no, muy bien. O bien, está bien, no te preocupes. Entonces, ¿hasta aquí vamos claros o no vamos claros? Dice así, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. Entonces, este versículo 7 es solo para explicar, o sea, ustedes me ayudan ahora a mí explicándome qué es justificado. Ahora ayúdenme ustedes a mí. Que Dios nos ve ¿Qué como si es? nunca hubiéramos pecado. Como si no, sí, Dios nos ve a través de Jesucristo, obviamente. Entonces nos ve como que no somos pecadores. O sea, ¿cómo es la justificación? Ayúdenme. ¿Cómo podemos nosotros, de una manera muy pedagógica, entender la justificación? Que pagó el precio por mí, que me compró, me perdonó, me sanó, me limpió. ¿Por qué decimos que Me Él nos hizo, me hizo, justificó? ¿Cómo decimos que Él nos justificó? Poniendo a nuestra cuenta su santidad y a la cuenta de él nuestro pecado. O sea, es como un acto legal. Oye, eso lo debería escribir yo. ¿Cómo fue que dijiste poniendo a nuestra cuenta? ¿Cómo fue que dijiste? Me gustó eso. Espérame, yo lo escribo. Ya se me olvidó. La cuenta No, la es que santidad de Cristo en nosotros y el pecado de nosotros en Cristo. Eso, gracias. poniendo la santidad de nosotros. La santidad de Cristo a nuestra cuenta y nuestro pecado a Cristo. Mm,
Entonces es como un asunto legal, como Sí, un juez que determina que es inocente, siendo culpable. siendo culpable. Oh, ya, ahora sí. Nos entendimos. Dijiste unas palabras bonitas, por eso las voy a escribir. Me llama la atención esa manera. Sí. Y todo eso lo hizo porque el ser humano se lo merecía, ¿cierto? No. Ah, no, por su gracia. No, no lo merecíamos. Pero nos hizo ahora qué. ¿De qué ganamos? Porque, bueno, sí, ya, o es que cuando uno le habla a las personas de la salvación, sí, pero ya, ¿y qué pasa? ¿Nos hace herederos de qué? De la vida, de la gracia, de la vida eterna. Hermana Judith, ese es el otro motivo, ese es la salvación completa. La salvación está completa cuando pasamos la eternidad con Él. Es la esperanza que nosotros tenemos. Hoy ya la tenemos, pero la esperanza es pasarla completa con Él por toda la eternidad. Eso es lo que nosotros nos... Mira, ¿sabe otra cosa? Que es que esto lo que nos debe dar es ánimo y no desánimo. Ánimo es pensar que a veces nosotros nos cansamos y esto parece muy difícil, pero la esperanza que nosotros tenemos puesta no está acá, esto es pasajero. Entonces todo lo que pasemos, todo lo que vivamos es pasajero. La ventaja que nosotros tenemos es que si nosotros siempre pensamos en la vida eterna, la carga se va a hacer más fácil. Por eso Pablo siempre habla de la esperanza, la esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la vida eterna es en Cristo, pero nos dejó el Espíritu Santo. ¿Sí? Si nosotros tenemos claro eso, así debería ser nuestra vida. Entonces vienen las dificultades, viene el dolor, viene la depresión, viene el desánimo y pensamos inmediatamente en la vida eterna. Amén. Y es como si Él acabara con todo eso. Amén. Hoy hablaba con alguien esta mañana porque de coronavirus pues se han muerto muchas personas y a esa persona se le ha muerto mucha familia. Entonces a su corazón pues le toca la depresión. Está deprimida, triste, apesadumbrada porque se fueron. Y lo más bonito es entender que es, como yo le decía, ¿cuántos de ellos, de tus familiares, se fueron con Cristo? La mayoría. ¿Estás triste por ellos? Sí. Me dijo ella, sí. Le dije, gracias por tu honestidad. Pero ellos están mejor que tú. Tú tienes que seguir luchando. Mira, tú estás haciendo, ellos ya no están así como tú. Lamento las personas de tu familia que no conozcan del Señor. Sí lo lamento, pero tú ya no puedes hacer absolutamente nada por ella, nada. Y también ellas tomaron su decisión. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que es seguir a Cristo. Y entender todo el plan de salvación. El plan de salvación, Dios escoge, Él es Salvador, Dios no miente y se manifiesta a través de su palabra. Y Dios manifestó su gracia para con todos. Y Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda la iniquidad. El capítulo 3 dice que por medio de su bondad, de su amor a todos y de su misericordia, es que tenemos. Amén. Y habla de regeneración, renovación y justificación. Todo eso de Dios. Y del hombre, ¿qué nos dice? Pues que tenemos impiedad, que tenemos deseos mundanos, que estamos dados a la iniquidad,
Y como dice en el capítulo 3, que somos rebeldes, necios, desobedientes, extraviados, esclavos, viviendo en malicia. ¿Sí se da cuenta? Las dos, Dios y el hombre, está perdido. Por eso necesitamos de él. ¿Y cuál es la promesa? Capítulo 1, esperanza de la vida eterna. Capítulo 3, esperanza de la vida eterna. Capítulo 2, la salvación para todos. Y es la esperanza bienaventurada de la manifestación. Las promesas están puestas en la esperanza que es en Cristo. Él nos purifica y hace para sí un pueblo. Todo eso estoy resumiendo el plan de salvación que está escrito en Tito. ¿Y cuándo se cumple? Cuando la gente cree, cuando cambia su vida, cuando puede vivir sobrio, justa y piadosamente, cuando seamos celosos de hacer buenas obras, cuando entendamos que somos el templo del Espíritu Santo. Eso que yo acabo de hablar es el plan de salvación que está en Tito. Entonces, la obra de Dios, lo que es el hombre, la promesa de él y cómo y cuándo se cumple. ¿Qué necesitamos nosotros para tener la salvación? Cuéntenme. Creer, ¿Y qué más? arrepentirnos. Amén, hermana. Ya estaba asustándome yo. Qué descanso. Así es. Así es. Eso es lo que nosotros, de eso se trata. Si nosotros entendemos, de eso se trata la vida eterna. De eso se trata el plan de salvación. Y aquí estaba claro que es la doctrina que está queriendo ponerla sana. Parece que era el problema de ellos, estaba en la salvación, en la confusión de la salvación. Y eso hizo que esta carta les aclarara cuál era la sana doctrina. Y la entendieron. Y cómo el plan de salvación maneja otras cosas que también hoy en día inclusive son más grandes que la misma salvación. Es que no me quiero meter. Doctrina de los escogidos, doctrina de la gracia, doctrina de la soberanía, y eso es más fuerte que pensar en la salvación, que es todas esas son partes de algo que hizo Jesús, que nació en el seno de Dios para nosotros. Y más, si nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos la gracia, la gloria de Dios a través de tantos hombres del Antiguo Testamento, imagínense que nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuánto más en nosotros? Tenemos todas las herramientas porque tenemos la obra completa. Ellos no la tuvieron. Miremos Hebreos 11 y ahí entendemos por qué está esa galería. Con todo eso, ellos no tuvieron lo que nosotros tenemos. Entonces, deberíamos darle muchas más gracias al Señor por eso. Y tener claro y estar tranquilos y no dejarnos mover por ninguna corriente ni por ninguna doctrina que sea diferente a la que está escrita, a la que es. Nada de eso debería movernos. Y que cuando alguien venga a decirnos, mire que aquí, que allá, nosotros tengamos la claridad de decir no. Y lo digo claramente porque estamos en unos tiempos difíciles donde hay muchos apóstatas de la fe, donde hay muchos falsos profetas, muchos falsos Cristo, como antes no hubo. Entonces nosotros, si tenemos claro esto, si entendemos todo lo que hemos aprendido, no nos puede mover nada. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta?
Yo tengo una pregunta. Es Mi con hermana respecto a Tatiana. algo que usted mencionó hace 8 días, acerca de, Sí. yo no he estudiado ese texto y realmente no me acuerdo mucho el contexto, ¿no? Pero pues me llamó la atención que usted lo haya mencionado, acerca de esa persona que Pablo dijo que lo dejaba como en manos del diablo, algo así, y que usted después dijo que él de igual Sí, se había sí, arrepentido luego y que luego había vuelto. sí. Y te dejé Eh, tarea, creo que si encontró si era una tarea, buscar o no. no, no me Ah, acuerdo. está bien. Sigue, Tatiana, qué pena. En tal caso es que no entiendo, o sea, ¿cómo es que lo deja en manos? O sea, ¿a qué se refiere eso con que lo deja en manos del diablo? Es que no me acuerdo el texto, como le digo, tal cual, No, está bien. pero Es así de claro. ¿Y tú quieres hablar de eso? no, pues quiero entender porque, pues con todo esto de la salvación, vemos que la salvación no tiene como puntos intermedios, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, eh, Pablo dejó a esta persona en manos del diablo. Y si se muere en ese momento y no se alcanza a arrepentir, ¿Y tú piensas que es la responsabilidad de Pablo? no. Quiero entender Ok, cómo es, bueno, o sea, de qué se trata dejar en manos del diablo a alguien. claro, claro, claro. Oye, y sabes que hoy nos da más claridad entenderlo porque hablamos del Espíritu Santo. Mm. Estaba en la iglesia, en esa persona, no entendía esto, no entendía el plan, no entendía la sana doctrina, no la entendía. O sea, nunca Era fue salvo al principio. no estaba, no No, estaba, no era, pero él le pertenecía, él decía que sí, se metió y estorbaba en la obra. Estorbaba tanto que Pablo tomó la decisión de soltarlo. Recuerda que él enseña una forma y es que si tú tienes un problema, tú lo llamas y hablas con él. Si no se arregla, tú hablas con él y le dices, mira, tu vida no está bien y te consigues 2 testigos y se le dices, dice la palabra. Y si no sé, y si él no cambia, pues frente a la congregación, tú dices, mira, él está haciendo esto. Y si no cambia, entonces déjalo ir. lo toma por gentil, sí. Sí, no es cristiano, realmente. Entonces, esta persona estaba haciendo eso en ese lugar, estaba haciendo estorbo para los recién convertidos, los confundía, y era una persona, en realidad no era cristiana. Entonces, ¿el qué hizo? Vaya, dejársela al diablo es, ¿quién es el amo del mundo? ¿Quién es el gobernante del mundo? Satanás. Satanás. Entonces vuelva al mundo. Sin embargo, vemos después que esa persona vuelve y ya entendió el plan de salvación y cambió. ¿Qué me enseña eso a mí? Pues que tengo que, de alguna forma, uno ve que esto pasa en muchas iglesias, que hay gente así, pero como que no hay, no sé cómo decir, pues como que falta precisamente que se hable con las personas y como que sean más firmes con respecto a esto, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué? o Sigue, no sigue, sé. perdón, no, No. vas bien. Pues pienso que si algo me enseña es que de pronto, pues debo ser activa en, y por amor, pues hablar con esa persona y decirle, "Vea, usted no está haciendo esto", Claro, o bueno, mostrárselo, pues porque si uno no se lo muestra, si en la claro. iglesia no se lo muestran, pues tal vez no va a saber o no sé. Hay personas en las congregaciones, Tatiana, que dicen ser cristianos, pero no lo son. Entran a contender, entran a imponer, entran a como a acabar a los demás, a decir yo tengo la razón, ustedes están equivocados. Cuando tú veas a alguien de ese tipo, analízalo bien, escucha lo que dice, escucha y mira cómo actúa. Esta persona estaba actuando mal. Si Pablo tomó esa decisión, él no dejaba
Si hay alguien que yo vea en el Nuevo Testamento que no suelte a alguien de la obra del camino del Señor, es él. Era un caso de fornicación, el que se Él estaba juzgando. y este señor cambió. Hermana Carolina, lo llamaron al orden y él se resistió y se fue, ¿cierto? Pero cuando él vuelve, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no todos los que están en la iglesia son cristianos, son verdaderos hijos de Dios. Hay cosas que el pecado hace que tú los puedas reconocer. En este caso, el pecado allá que él tenía. Entonces, si tú llamas a una persona, Tatiana, tú ves en tu iglesia, que es la iglesia Casa de Dios, ¿cierto? Casa de oración, perdón. ¿Cierto? Si en tu iglesia llega alguien y tú sabes que está en ese tipo de pecado y tú le dices a los pastores, ellos lo llaman, tú misma habla con ellos y siguen en el pecado y no conciben el pecado, o sea, para ellos no están pecando, están bien, pues está mal porque es como si tú dejaras que el pecado reinara en tu casa. Y el pecado no puede reinar en tu casa. Mira lo que acabamos de ver. Hay regeneración y renovación en el espíritu. Entonces, todo el que dice cristiano y no tiene en su vida esa manera de apartarse del pecado, pues realmente no lo es. Él se fue. Pero ¿sabes una cosa? La obra es del Señor, no es de nosotros. Quien convence de pecado es el Señor. Quien hace que las personas cambien es el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando alguien no tiene? Señor, esta persona está acá, ¿no? Y si hay iglesias donde expulsan a las personas, está bien. Si no las hay, pues entregarla. Él quiso entregárselo, como decir, se la entrega al mundo otra vez porque es de donde él pertenecía, porque realmente no había nacido de nuevo. ¿Ves? Si hubiese nacido de nuevo, no estuviese en el pecado. Es lo mismo que él está poniendo en práctica todo lo que está escribiendo, todo lo que escribe, todo lo que el Señor le dio. Eso es todo. No es que sea malo ni nada, no. Si hubiese pasado de pronto lo que tú dices, Tatiana, que se hubiera muerto, pues se hubiera condenado de pronto, no lo sé, no puedo juzgarle. Pues lo único que sé es que él regresó. ¿Sabes qué? No es la única persona que él hace eso. ¿Quieres ver otra persona que no le agradó, pero que para que conozcas a Pablo y cómo es que es eso? ¿Marcos? Sí, totalmente. Ahí sí, esa era la tarea. Como en los textos, esa era la tarea, sí. Como en los diferentes textos, tú ves cómo él hasta que llega a ser el colaborador. Por allá en Filemón tú puedes ver Marcos Copi, colaborador. Ya no es mi estorbo, ya no váyase con Bernabé, vaya, no, ya no. No, son procesos. Nosotros no estamos llamados a condenar a nadie. Estamos llamados a compartir el amor de Dios, a compartir la bondad de Dios, a compartir la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Si las personas lo aceptan o no lo aceptan, ya no podemos nosotros meternos en eso ni obligarlos a creer. Es voluntario. Si creen, entonces tenemos otro paso que hacer y es discipularlos, llevarlos, enseñarles, mostrarles. Por eso toca discipularlos, porque es como un recién nacido. Se le da la compota, primero la leche materna, luego la compota, luego la sal, y se le sigue dando de comer hasta que él pueda tomar la cuchara. Es exactamente lo mismo. Ese es el trabajo nuestro. El trabajo de todos los que yo veo acá, de la hermana Judith, Tatiana, de la hermana Isabel, de Fernanda, del hermano Román, Dismeri, de Elena y su esposo, de la pastora y su esposo. Es ese. Ese es nuestro trabajo. Pero si en nuestro trabajo nosotros vemos que hay personas así, pues nosotros no podemos
y pertenecen a nuestro grupo de fe, pues nosotros desafortunadamente no podemos aceptarlo porque confundimos. Y es porque esa persona no ha entendido el plan del Señor. Tenemos que explicárselo. Si no lo acepta, entonces ya no es nuestra responsabilidad, es la de esa persona con el Señor. Lo más sabio es dejarla que el Señor trabaje en ella. Yo no sé cómo pues Pablo lo dijo porque la devolvió al mundo a esa persona, porque en realidad lo era. Porque si no lo hubiera sido, su vida cambiaría, como dice Juan. ¿Claro o más oscuro, Tatiana? No, claro. Ok. Hermana Carolina, ¿tú tienes algo que decir o no? No, no. ¿Algo que aportar? Tú eres muy analítica, así que por eso te pregunto. Por la congregación pasan tantas personas, tantas familias y, y entendemos que la obligación de nosotros es que se les predique el evangelio. No sabemos si es la última oportunidad que tiene esta persona. O sea, creo que ha sido muy arraigado en casa de oración que las personas no vengan a entretenerse sin escuchar la palabra. Sin embargo, sin embargo, posiblemente hay personas que pueden decir cómo el pastor no se da cuenta de esto. Nos pasó una situación muy cercana de algo que no nos dimos cuenta, de algo que estaba pasando, pero no nos dimos cuenta. O sea, a veces, no, muchas veces el Señor le está hablando al corazón de mi esposo acerca de situaciones puntuales y esto para dirigirlo. O sea, hay una gracia especial Sí, sobre el pastor en esta área, pero justo ese asunto no se habló. No, el Señor, él no recibió nada de parte del Señor. Todo tiene un propósito. Es entender que nosotros somos falibles, que nos podemos equivocar, pero entendemos que Dios siempre eh, va a poner las cosas a la luz, ¿no? A Dios no podemos engañar, no podemos engañar y a veces pensamos, una persona que no viene a la iglesia, quién sabe, se está alejando. Recuerdo un caso y es que esa persona no venía porque tenía problemas con su esposo y el esposo venía puntual a la iglesia, pero el que estaba en su actitud pecaminosa y que nosotros no veíamos lo que estaba haciendo, pues éramos nosotros, pero la esposa por dolor en su corazón, ella no se acercaba a la iglesia. El día que sí, ya ella tomó entendió que ya no podía callar, entonces ahí ya se pudo trabajar con ellos, pero les he dicho así a las personas que nos colaboran, es que cuando extrañemos a una persona, no pensemos que es que se está alejando, no entendemos la situación. O sea, esto da para hablar tantas cosas, pero no tenemos todas las respuestas, pero sí es importante que nos cuidemos los unos a los otros, que cuidemos Amén. a la por congregación. supuesto. Y a ver si Tatiana de pronto me ve a mí haciendo algo malo, qué bueno que me lo diga, no como reproche, sino como un amor. Mira, hermano Oswald, mira que la palabra dice esto y tú estás haciendo algo que no está de acuerdo con la palabra. Revisa, habla con el Señor, que Él mismo te habla a tu corazón. Es lo primero que deberíamos hacer. Si yo persisto, entonces tú te cuentas a tu pastor, a veces es mejor decirle al pastor lo que está sucediendo, porque tienen más conocimiento, porque tienen el tiempo, porque tienen más sabiduría, porque tienen experiencia. Entonces, pero, ojo, cosas claras, con amor y no con destrucción. ¿Sí? Porque a veces uno, por hacer más, hace menos. También un día les contaré una pésima experiencia que tuve porque no fui así de sabio y yo debía haber hecho las cosas de una manera y no las hice como era y actué muy mal también. Así que nosotros solo debemos pensar en eso, ¿no? Y Hubo, dejarle claro a las personas. Sí, sí, hermana. hubo un caso de disciplina que tuvimos en la congregación hace unos años.
algo que pasó, entonces al momento que mi esposo se dio cuenta, pues entonces se le llamó a disciplina y la situación era tal que mi esposo le tuvo que decir a estas dos personas que están involucradas que no eran bienvenidos a la congregación. Claro, Así fue fuerte. Pero la persona afectada no sabía que Oscar había tomado ya este paso, ¿no? Entonces, por supuesto, nos llama muy herida, ¿por qué nosotros no le habíamos contado? Bueno, todo esto. Y le pude contar paso a paso cómo sí, fue cómo se tomó esa situación que pasó, digamos, en el transcurso de 3, 4 días. Y trajo paz al corazón de esta persona y ella continúa con su familia porque se sintió que el respaldo y sintió que sí había disciplina y sí pudo ver que había que, que, no íbamos digamos, para que no se fuera una familia, íbamos a decir, no, pues hacernos la vista gorda, ¿no? Decir, no, no vamos a sí, decir nada. Hasta a ese punto o sea, muchas cosas se tienen que hacer con firmeza, con la palabra y siempre, porque vamos a dar cuentas a Dios de las cosas, así que no hay que tener temor de llamar a una persona a cuentas. Nosotros que somos espirituales podemos hacerlo, es nuestra mira, obligación. que estaba acordándome yo algo. Y es que el enemigo también manda a las personas Mm. para destruir. Y ha destruido iglesias fácil, los divide fácil, solo con una persona. Entonces uno tiene que tener mucho discernimiento. Y conocer, Tatiana, entre más tú sepas de la palabra, más sabes cómo actuar, más sabes qué sería la forma correcta. Bueno, yo no sé, a diferencia de Pablo, de pronto yo no se lo enviaría a Satanás por decir que, si no se lo entregaría en las manos del Señor. Pero parece que el pecado era tan fuerte que eso pasa. Son casos puntuales, mira, no es sí o no lo encontramos más veces, son casos puntuales que se dan y que es bueno que hayan sido escritos para que nosotros entonces también sepamos cómo debemos actuar. Amén. Listo, entonces vamos a orar. Pastora Carolina, ¿puedes orar por nosotros hoy? Te damos muchas gracias, Señor. Te agradecemos por este tiempo de compartir tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos hablas a nuestros corazones, nos das todas las herramientas para vivir, Señor, la vida cristiana como tú deseas que nosotros lo hagamos. Y te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté removiendo nuestro interior y que haya un cambio en nosotros en la manera de tomar decisiones, de entender nuestra salvación, de entender que esa obra es tan grande que nosotros no tuvimos nada que ver y que tú, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Dios, nos has llamado, nos has apartado para ser tus hijos, para tener herencia contigo. Y te agradecemos tanto, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, por lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros hasta el día que podamos estar en tu presencia y estar frente a ti, Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta obra preciosa. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces nos vemos dentro de 8 días con nuestro último tema. Nos queda uno, entonces Sí, dentro de sí, 8 días acabamos Tito. Amén. sí. Entonces, Dios les continúe bendiciendo, que sigan bien abrigaditos, porque creo que el frío está sabrosito.